Buenos días y bendecido domingo para todos. Y dice así el Salmo 40, del 1 al 5. Dice: al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor. Un río de gloria y salvación. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú. Hijo de Dios, hoy tengo libertad. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca, extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor. Un río de gloria y salvación. Está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor. Un río de gloria y salvación. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú.
Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Dice la Escritura en el Salmo 32, versículo 7: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y creo que, habiendo escuchado esta canción, que Él dio su vida por nosotros, que Él sacrificó su gloria por un tiempo, la dejó a un lado, se hizo humilde, se hizo siervo, y todo eso para darnos una salvación y una seguridad. Y este es el mensaje que tenemos que escuchar en este tiempo de derrota, de tragedia, de lamento, de queja. Creo que, como hemos leído, los cánticos de liberación del Señor deben ser los que nos deben rodear y los que nos deben inspirar. Así que agudicemos nuestro oído para que sea la voz de Dios, para que sea su palabra, para que sea su obra la que nos infunde el aliento y la fuerza y el vigor que necesitamos en estos momentos.
tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Pues que el Señor os bendiga y seguimos disfrutando de esta maravillosa reunión de los hijos de Dios con su Padre Celestial. Damos paso a José Mari. Bendiciones. La Roca es una iglesia evangélica perteneciente a FADE. Creemos firmemente que Dios está interesado en cada uno de nosotros individualmente y que su amor va más allá de cualquier mero interés, a un trabajo constante y activo, hasta milagroso, en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. En un mundo tan lleno de dudas, desilusiones, temores y preguntas, sabemos que existen soluciones reales a problemas reales. Te invitamos a que puedas descubrir estas respuestas halladas en las verdades fundamentales de la Biblia y a establecer una relación profunda y personal con Dios.
Los integrantes de La Roca procedemos de los puntos geográficos más diversos y albergamos trasfondos sociales y culturales diferentes. Nuestra visión es 100% hacia adentro y 100% hacia afuera. Nace directamente del corazón de Dios, reflejando su interés por aquellos que ya le conocen y por los que aún no lo han hecho. Nuestra misión es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Nuestro trabajo se orienta en alcanzar, consolidar, pastorear y enviar. Nuestro deseo común es conocer a Jesús y crecer a su imagen a través del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Buenos días, amados hermanos. Qué gozo, como siempre, podernos volver a ver por las redes. Eso es señal de que seguimos unidos, conectados, con un mismo corazón y un mismo propósito, que no es otro de alabar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios y adorarle como Él solo merece. La Escritura dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Celebrarán los cielos las maravillas de Dios y su verdad en la congregación de los santos. Hoy tenemos una gran verdad. Dios nos ha hecho libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación. Nos ha salvado, nos ha redimido. Somos sus hijos y hoy gozosos hemos podido declararlo, cantarlo, alabando al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Vamos a dar paso a nuestros hermanos que han mandado un vídeo dándonos testimonio o acción de gracias de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Familia rockera, buenos días. Buenos días. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro buen Señor esté con cada uno de vosotros. Mi nombre es Mario. El mío Amanda. Yo soy colombiano. Y yo brasileña. Nosotros vinimos aquí a España para hacer una estancia de estudios. Llegamos en diciembre del año pasado. Queríamos aprovechar esta oportunidad para expresarles nuestro amor, expresarles nuestro cariño, decirles que los echamos de menos y que anhelamos poder volvernos a reunirnos, poder volver a estar juntos y todos unidos y en el mismo sentir podamos continuar alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También quería aprovechar esta oportunidad para expresarles algo que sentí en mi corazón de parte de Dios. Y sentía que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y le decía: mira, quiero que le digas a mis hijos que yo los amo. Quiero que les digas a mis hijos que ellos son especial tesoro para mí. Quiero que les digas a mis hijos que ellos son muy importantes y que no me he olvidado de ellos. Quiero que les digas a mis hijos que ellos no están solos, que yo estoy ahí, que yo permanezco siempre fiel, que yo he visto el clamor de ellos, he visto el sufrimiento de ellos. Dígale a mis hijos que he llorado con los que han llorado y he sufrido con los que han sufrido. Pero todas estas cosas son necesarias para que se cumpla lo que está escrito en mi palabra. Estábamos leyendo el libro de Éxodo y estábamos viendo cómo el Señor sacó de Egipto el pueblo de Israel con gran poder. Y ellos fueron testigos de muchos milagros, ellos fueron testigos de muchos prodigios y maravillas que el Señor hizo. Vieron cómo el mar se abrió en medio de ellos para que ellos pudieran cruzar. Y vieron también cómo el Señor los alimentaba a través del maná que caía del cielo. Pero también veíamos que ante los problemas, ante las dificultades, el pueblo de Israel se olvidaba de ese Dios maravilloso que los había rescatado. El pueblo de Dios se sentía miedo, se sentía desesperado y comenzaba a dudar de que Dios estaba con ellos.
Entonces ahí entendí que como seres humanos a veces pasamos por esos momentos. A veces cuando nuestra fe está siendo probada, dudamos. A veces cuando estamos pasando por momentos de dificultad, por momentos de angustia, sentimos que el Señor no nos escucha, sentimos que el Señor nos ha abandonado. Y no pienses eso. No creas que estás solo, no creas que Dios se ha olvidado de ti, no creas que Dios te ha abandonado. Entonces, quería decirte en esta mañana, si tú estás pasando por momentos de dificultad, estás pasando por momentos de angustia, estás pasando por momentos en que tu fe está siendo probada, confía en el Señor, descansa en el Señor, espera en el Señor. Dios está obrando a tu favor. Dios está sosteniéndote con tu mano derecha. Dios está obrando a favor tuyo. No te desesperes, no te angusties. Dios está contigo. El Señor decía, ellos están en mi mano y de mi mano nadie los arrebatará. Ellos están en mi mano y de allí yo los guardo, yo los cuido, yo los protejo. Y bueno, no sé si alguien necesitaba escuchar esas palabras más. Era lo que el Espíritu Santo colocaba en mi corazón para decirles. Un abrazo, muchas bendiciones. Que espero que pronto nos volvamos a poder ver y abrazar y congregarnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Que Dios les bendiga. Para continuar, pues vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La verdad es que Dios es un Dios maravilloso, un Dios fiel que provee a su pueblo sin importar las circunstancias ni si son tiempos o no difíciles. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu gran amor y tu gran fidelidad. Señor, gracias, Señor, por esa provisión que de los cielos desciende cada día y se derrama, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Señor, provees, Señor, alimentando nuestros corazones, alimentando nuestro espíritu, pero también provees, Señor, alimentando nuestras almas. Te damos gracias, mi Dios. Señor, seguimos orando, Señor, que en tu misericordia y en tu fidelidad nada falte en ninguna de las familias de la congregación. Señor, sino que teniendo, Señor, suplidas nuestras necesidades, podamos bendecir, Señor, a otros, también con nuestros diezmos y nuestra ofrenda. Te recuerdo, si quieres proveer también, no solo tu diezmo y tu ofrenda, sino que quieres proveer también para la obra social, recuerda poner AMA en el concepto de la transferencia. Bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro pastor Fernando. Nos estará predicando un domingo más la palabra de Dios. Sabes, Dios tiene una palabra para ti y para mí, que la podamos recibir en el día de hoy. Amén. Dios te bendiga, Fernando. Gracias, José Mari, como siempre. Increíble poder disfrutar este tiempo juntos. Lo primero, deja tu saludo, deja tu amén a este tiempo en el que el Señor nos ha bendecido a través de estos testimonios que hemos podido escuchar, diferentes familias, tiempo de alabanza. Qué bueno poder dar, qué bueno poder ser solidarios y dar de lo recibido de la mano del Señor, teniendo en mente que incluso ayer sábado pudimos repartir a 27 familias de la iglesia. Gracias Dios por tu provisión, gracias amada Iglesia Roquera por vuestra generosidad y solidaridad, gracias a todos los que lo hacéis posible. Así, dicho esto, el título de este mensaje es Tiempo de Valientes. Cuando hablamos de valientes y de los tiempos de los valientes, yo creo que
es como los clásicos, nunca pasan de moda, no son ni antiguos ni modernos, simplemente están ahí. De hecho, nosotros como hombres miramos con agrado a los valientes, miramos con agrado, con admiración a los policías, a los bomberos, a los paramédicos que incluso arriesgan su vida luchando contra los criminales, luchando contra el fuego, luchando contra las enfermedades en medio de un accidente o ahora que lo tenemos tan presente en medio de una pandemia. Y aplaudimos todos estos tipos de actos de valentía, incluso desconocidos, que en un momento me viene a la memoria hace poco, en un incendio, en un edificio, un muchacho, de hecho no tenía nacionalidad española, de origen africano, él se sube y empieza a trepar por los balcones, por la fachada del edificio para rescatar, no recuerdo bien si era un niño o era una persona, pero aplaudimos, salió en los medios de comunicación. Yo creo que todos lo recordamos, si lo recuerdas pon por allí, simplemente sí lo recuerdo, un amén o es verdad. Y cómo le dieron también, lo aplaudimos, lo admiramos, lo retribuimos, lo recompensamos como sociedad. Esa persona no tenía su documentación para estar legalmente y residir legalmente en nuestro país, se le dio la nacionalidad y se le abrieron las puertas. Y de la misma manera que aplaudimos, miramos con agrado, admiramos a todos estos valientes desconocidos que arriesgan su vida simplemente por proteger algo que es valioso y que no se pierda o que no sea destruido. De la misma manera miramos, y cuántos sonríen conmigo, y miramos con desagrado y miramos con reprobación a los cobardes. De igual manera que todos queremos estar con un valiente, ¿sí o no? Yo quiero juntarme con los valientes, yo quiero rodearme de gente que sea valiente, que no tire la toalla, que no dé la espalda a la batalla cuando las cosas se ponen feas, sino que mantengan su sitio, que se aferren a ese lugar que les corresponde, que es suyo, por naturaleza, por herencia, por legado, por esfuerzo, por sacrificio. Pero nadie quiere estar cerca de los cobardes, ¿o sí? Yo creo que nadie, no nos fiamos de los cobardes, no son gente confiable, no son gente con los que tú quieres estar cuando, repito, las cosas se ponen feas y se ponen mal. En el día de la batalla no quieres estar. Dice el Salmo 78, versículo 9, que los hijos de Efraín, arqueros preparados, habían sido instruidos, digamos los espartanos, anteriores incluso a los espartanos, el cuerpo de élite del ejército de la tribu de Efraín, instruidos y capacitados, adiestrados para lanzar las flechas con sus arcos. Dice que, y leo literalmente, que en el día de la batalla le dieron la espalda a la batalla, le dieron la espalda al conflicto, huyeron, le dieron lugar, no solamente le dieron la espalda a la batalla, sino que le dieron lugar a la cobardía y al temor en sus corazones. Así que miramos con desagrado, con reprobación. Nadie quiere tener este tipo de amistades. De hecho, sino todo lo contrario, queremos rodearnos. Y pienso que si eso ocurre con nosotros siendo hombres, en el corazón de Dios ocurre lo mismo. Creo sinceramente que hay un lugar muy especial en el corazón de Dios para los valientes. Así que si tú quieres tener un lugar especial en el corazón, aparte de ser adorador, y aparte de ser un intercesor, y aparte de ser un gran estudioso de la palabra, y todo lo que tú quieras, la valentía tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Lo vemos en la Escritura. Vemos, me vienen a la mente, por ejemplo, Noé, ¿no? La valentía que él demostró en medio de una generación tan hostil, tan adversa, tan mundana, tan carnal, tan corrupta, tan depravada. Cómo él fue valiente para descubrir una palabra de Dios, creer la palabra de Dios, entender la gracia que Dios había derramado sobre su vida y ser responsable con ella. Pienso en Moisés en medio de sus dudas, de sus limitaciones, diciendo: no me van a creer, no me van a aceptar, soy un prófugo de la ley, mi pueblo me rechaza porque se creen que yo soy como el hijo de Faraón, que siempre ha tenido una vida fácil, soy tartamudo. Pero en medio de todo eso, al final le cree al Señor y se enfrenta
a Faraón y se enfrenta a su propio pueblo, a su propia vida y se enfrenta a su propia historia, a su propio trasfondo, a todo lo que había hecho en los 80 años anteriores, se enfrenta incluso a sí mismo. Me venían a la mente David y sus valientes, luego citaré a uno porque creo que para ilustración queda súper bien. Me viene a la mente Natán, el profeta que se enfrentó al rey, a este rey, el que tenía el corazón conforme al de Dios. Natán lo enfrenta y para decir, oye, tú eres este mal hombre, este sinvergüenza que ha abusado de su poder y al final pues tomó la mujer que no le correspondía y incluso matando y haciendo matar, conspirando para asesinar al marido. Pienso también obviamente en Isaías cuando tenía que profetizar contra las naciones, Jeremías cuando tuvo que profetizar en contra de su propia nación y fue valiente y cómo el Señor siempre lo respaldó y siempre estuvo con él. Pienso en Nehemías, pienso en Ageo, pienso en Zacarías, profetas que tuvieron que enfrentarse también al pueblo y confrontarlos, Nehemías con ese Tobías, Sanbalat, que vinieron para seducirlos y para intimidarlos. Dios escribe su historia a través de hombres y mujeres que actúan con valentía. Creo que ese sería un grandísimo y primer titular. La historia de Dios y la historia de la Biblia está escrita con hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que fueron valientes. Pero luego nos metemos en el Nuevo Testamento y tenemos a un Juan el Bautista, tenemos a Pablo y tenemos a el modelo con mayúsculas, a Cristo Jesús, nuestro ejemplo de valentía. Yo terminaba el domingo anterior diciendo, claro que tenemos opción en estos tiempos y la opción pasa por la valentía. La opción y el camino es el camino y la senda de Jesús, y el camino y la senda de Jesús es un camino de denuedo y de valentía, no de rebeldía, no de agresividad, no de violencia como podían ser los celotes en los tiempos de Jesús o habían sido los macabeos 150 años antes, no los tiempos de la resignación, de estar adulterados, disipados, como podían ser y mezclados, habiendo perdido su identidad como los fariseos y los saduceos, no obviamente aislándose y apartándose incluso del propósito y del rol que Dios tenía para sus vidas y que Dios tenía para esos tiempos, como fueron los esenios que huyeron y se apartaron y dijeron no queremos saber a nadie. No es ninguno de esos tres caminos es nuestro camino, no fue el camino de Jesús. El camino de Jesús fue un camino de valentía y vamos a ver en tres áreas en las que Jesús nos muestra valentía y va a demandar de nosotros también valentía en estos tiempos. Cristo es nuestro modelo y cuando veo la vida de Jesús, escribía en la mañana y en estos días, Cristo veo que por un lado fue lo suficientemente valiente, se atrevió para amar al pecador, se atrevió para amarnos, se atrevió para dejar su trono, se atrevió para dejar el cielo y para venir a esta tierra, se atrevió, fue lo suficientemente valiente para dejar el trono, para dejar su gloria, para dejar el cielo. Y también fue lo suficientemente valiente para abrazar la cruz y morir y dar su vida en ella. Fue lo suficientemente valiente para amar al pecador cuando los religiosos y los fariseos decían no, con esta gente no podemos juntarnos, ni hablar, ni dirigirnos, no, para esta gente son tan malas, son tan pecadores, son tan corruptos que ya nunca van a alcanzar la gracia de Dios, no hay salvación para ellos, no hay esperanza para ellos. Y Jesús fue tan valiente, tan audaz que dijo no, hay que romper todas estas cosas, tenemos que ser valientes para buscar la oveja perdida, para buscar a aquellos que están enfermos, para buscar a los pecadores, para buscar a aquellos incluso que están enemistados con Dios y que no buscan a Dios, vamos a buscarlo nosotros. Y fue valiente, pero también fue valiente para no cometer ninguno de esos pecados, transgresiones, en otras palabras, no formar parte o no participar, mejor dicho, del estilo de vida pecaminoso que llevaban esos pecadores. Y me encanta cómo pudo amar al pecador, pero aborrecer y distanciarse y apartarse y ser muy valiente para cuando le ofrecían, iba a decir, el tabaco, la droga, el alcohol, el vicio, la pornografía, la mentira, el engaño, el chantaje, el cohecho, para apartarse de todo eso y decir no, Cristo fue muy valiente.
sigo pensando en Jesús, nuestro modelo, cómo Cristo fue valiente, por un lado, para enfrentarse a las autoridades religiosas y denunciarlas y denunciar la situación espiritual y religiosa que vivía su época. Me encanta que Jesús fue valiente y denunció al grado que públicamente decir no, ni le hagáis caso, o sea, a los fariseos, y les llamó sepulcros blanqueados y le llamó juntamente y se hizo suyo el mensaje de Juan el Bautista, generación de víboras. Y cómo entró, recordáis, al templo y vio la cueva de ladrones en la que se había convertido la casa de Dios, y fue y se retiró, y con un enojo y con una valentía, dice la Escritura, que hizo un látigo y volvió y empezó a derribar la mesa de los cambistas, y empezó a abrir las jaulas donde estaban los animales y las aves, y empezó a azotar con el látigo a todo el mundo. Allí todo el mundo salió corriendo por patas. La primera vez que el pastor echa a las ovejas de la iglesia. Tú también lo has hecho. Echo de menos también esos momentos, que llegue pronto el decir, venga, fuera ya, iros a vuestra casa, vamos a cerrar la iglesia después de las reuniones. ¿Lo recordáis? Pon allí una sonrisita, pon allí un amén, pon allí, oye, lo extraño, lo echo de menos. Pero Jesús fue valiente para enfrentarse a las autoridades religiosas. Pero también fue valiente para dejarse juzgar por ellas. Fue valiente también para dejarse juzgar y enmudecer, y valiente como ese cordero ya profetizado en Isaías 53, que delante de sus jueces, delante de aquellos que de aquellos que le iban a quitar, juzgar, y que le iban a quitar la vida, a crucificar, dice que él guardó silencio, enmudeció, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero. También fue valiente. Fue valiente para hablar, y fue valiente para callar y para resistir, para no caer en la provocación, para no caer e ir al terreno del enemigo. Me encanta, porque el camino de Jesús es el camino de resistir con valentía. Y lo veremos más adelante. Fue valiente para morir por otros, lo decía, dejando su trono, muriendo en la cruz, pero también fue valiente para morir a sí mismo. No solamente para vivir por y para otros, sino a veces necesitamos valentía para enfrentarnos a nosotros mismos. A veces somos muy valientes para confrontar a otros, pero no somos tan valientes para confrontarnos a nosotros mismos y mirarnos al espejo. A veces somos muy valientes para ayudar a otros, pero a veces no somos tan valientes para dejarnos ayudar por otros. Y Jesús dio su vida por otros y murió por otros, pero también Él se rindió al Padre, y en ese Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Me encanta Jesús, este modelo de valentía. Así que es el tiempo de valientes. Valentía intelectual. Fernando, ¿a qué te refieres con valentía intelectual? Valentía en nuestros pensamientos. Vamos a necesitar ser muy valientes en lo que pensamos, en lo que creemos. Pero para ser valientes tenemos que o debemos tener claro lo que creemos. No podemos tener confusión. Una casa dividida no prevalece, un reino dividido no prevalece, una mente dividida no prevalece. Dice que está llena de afanes, que está llena de divisiones, está quebrada, está fracturada. Y entonces imagínate una piedra, una columna que está fracturada, llena de grietas. Cuando se le ponga un poco de peso encima de esa columna, se va a caer. Entonces, para tener esa valentía, primeramente intelectual, necesitamos tener las cosas claras, no estar confusos. Y para tener las cosas claras, necesitamos saber lo que dice la Escritura. Necesitamos ser valientes ideológicamente. Vivimos en una batalla de ideas. La guerra, aparte de la guerra económica y de la guerra en términos sociales y de diferentes tipos, pero hoy en día hay una guerra ideológica, hay una batalla de ideas, hay una batalla por la mente, por los pensamientos de la humanidad. Por eso
necesitamos conocer, necesitamos confiar, necesitamos creer en la verdad. Cristo hizo tanto énfasis en eso, en creer y en conocer la verdad para ser libres de la mentira y del engaño y de la muerte. Pablo lo dijo, necesitamos experimentar la voluntad de Dios, Romanos 12, pero para eso necesitamos ser transformados, y para ser transformados necesitamos ser renovados, y para ser renovados tiene que ser en nuestro entendimiento, en el espíritu de nuestro entendimiento. Y Pablo oraría por los efesios que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis la verdad de Dios, para que conozcáis la herencia que tenéis en Cristo Jesús. Y la buena tierra de la parábola del sembrador son aquellos que oyendo entienden, conocen, captan la verdad del Evangelio, le ponen inteligencia, le ponen neuronas a las cosas de Dios. Así que Dios no busca que seamos un grupo de descerebrados, sino todo lo contrario, que seamos un grupo transformados, renovados en nuestro entendimiento. El diablo, el príncipe de este siglo, este mundo, desde que nacemos, nos está programando día y noche, las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año. Durante toda la vida nos está programando a través de lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en la prensa, las modas. Nos programa en cuanto a nuestros valores, en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a nuestras prioridades. Nos programa en lo que debemos pensar, en lo que debemos buscar. Hay una guerra ideológica. Y en este tiempo tenemos que ser muy valientes y no tener miedo para levantar la voz y decir, no es verdad. Y cuando alguien, por ejemplo, nos esté hablando acerca de que el universo se ha creado solo, decir, no es cierto. No es cierto que el universo se haya creado solo, es que si no, es que las teorías dicen, es que los descubrimientos, no es cierto. Es más, es lógicamente mucho y filosóficamente mucho menos consistente pensar que de la nada ha salido algo, que el hecho de pensar y albergar en nuestra mente y creer firmemente que ha tenido que ser algo o alguien, en este caso Dios, esa primera causa, que de alguien ha podido hacer algo y ha podido crear las cosas. La gente se muere en sus confusiones, busca entender, pero la Biblia nos dice en Hebreos 11 que por medio de la fe nosotros logramos entender muchas cosas. Es verdad, ya Anselmo de Canterbury, siglo XI, lo diría: yo creo a fin de poder entender. Mi mente es limitada, pero mi fe es ilimitada. Mi mente y mi pensamiento es imperfecto, pero mi fe en Cristo Jesús es perfecta. Él es el autor y el consumador de mi fe. Mi fe en Cristo Jesús no tiene defecto y me ayuda a entender las cosas. Cuando mi mente, mi pensamiento, mi física, mis matemáticas, mi química no alcanza para entender cómo todo lo que vemos y observamos, el mundo y el cosmos en el que vivimos, ha llegado a ser. La fe, por la fe yo lo entiendo. Dios lo ha creado. Y la fe me da una explicación lógica, sencilla. Por la fe me hace entender muchas cosas. Diría el autor, no sé si el mismo Anselmo u otro, pero muchos se lo atribuyen también a él: creo en Dios como creo en sol, no solamente porque lo veo, sino porque me hace ver las cosas. Dios, no solamente creemos en Dios porque tenemos evidencias como el creador al ver la creación, sino porque también Dios nos hace ver y entender las cosas. Podemos, cuando se nos habla, si quitamos al creador, entonces somos el producto ¿de qué? Del azar, de la suerte. No hay explicación. ¿Cómo hemos podido dar el salto de lo que no es a lo que es, de la no vida a la vida, de la no inteligencia a la inteligencia? ¿Cómo hemos podido hacer todas esas cosas? Al final no hay una creación, entonces hay una evolución. Entonces ya no hay un creador, ya no hay una referencia, ya no hay una imagen, ya no hay una semejanza puesta en nosotros. El ser humano es producto ¿de qué? Del azar, de la suerte. Ya no tiene valor en sí mismo. El único valor que tiene es lo que hace, o de su propia conciencia, o de lo que hace, o de lo que tiene.
entonces ya no hay una referencia, ya no hay a quién darle cuentas, ya no hay un juez, podemos hacer lo que queramos, caemos obviamente en ese humanismo, en ese relativismo que nos lleva al caos y que nos lleva a todas estas cosas. Pero tenemos que ser firmes en lo que creemos. No creemos en la evolución. Creemos en un Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles. Un Dios creador del universo, en un Dios creador de esta tierra, en un Dios creador de todos los animales, de toda la flora, en un Dios creador de nuestras vidas a imagen y semejanza, en un Dios creador que puso su amor, su imagen y su semejanza en nosotros, y a Él le pertenecemos y a Él nos debemos, y creemos eso. No creemos en la evolución, creemos que somos una creación directa, especial, única de Dios. Cuando la gente nos diga, no, es que Cristo no existió, pero ¿qué estás diciendo? Si hasta los agnósticos, hasta los historiadores ateos coinciden y afirman que Cristo es un personaje histórico, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo cuando niegan la historicidad de la persona de Jesús? ¿Pero qué me estás diciendo que la Biblia no es confiable si es el documento histórico más confiable que existe? Hay miles, más de 6.400 documentos, manuscritos, no autógrafos, pero sí manuscritos de la Biblia, sin contar todas las referencias y todas las citas de los padres de la iglesia, que son más de 10.000. ¿Qué me estás diciendo si las puras matemáticas y estadísticas nos dicen, a través de la crítica textual, que el 99,9% de lo que hoy tenemos corresponde a lo que se escribió, a lo que Dios inspiró a esos hombres? ¿Pero qué me estás diciendo? Que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Luego iré a eso. ¿Qué me estás diciendo? Que la resurrección es un cuento, si es la mejor y al final la única explicación lógica, coherente para lo que sucedió en esa tumba. Cuando lo analizas desde el punto de vista forense, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la abogacía y de los testimonios, te das cuenta que la única explicación histórica, forense, médica, testimonial, que puede explicar eso, es que efectivamente ocurrió una explicación. ¿Y qué me estás diciendo? Que la palabra de Dios, o que la Biblia no es la palabra de Dios, si es la única y mejor fuente que da explicación. Y aquí quiero hacer un tributo a nuestro amado y muy recordado Rabbi Zacarías, y de cuando la Biblia nos da esa coherencia y esa correspondencia. Coherencia porque no se contradice en ella misma, las ideas de la Biblia no se contradicen. Correspondencia porque corresponde con el mundo y con los objetos reales, y nos está hablando también de esa consistencia lógica, nos está hablando también acerca de esa adecuación empírica y esa relevancia para el ser humano, que al final viene a contestar esas 4 preguntas básicas que él diría que tienen que ver con el origen, que tiene que ver con el significado, que tiene que ver con la moral y que tiene que ver con nuestro destino. La Biblia es la que da las mejores respuestas al origen de dónde vivimos, al significado por qué estamos en esta tierra, a cómo debemos comportarnos en nuestra moralidad, porque tenemos el ejemplo de Cristo Jesús y la palabra como nuestra norma, y también de nuestro futuro y la verdad y las buenas nuevas, y la palabra de Dios es mucho más incluso que una serie de ideas, es una persona, y es la persona de Cristo Jesús. Él es nuestra verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la palabra encarnada, Él es la expresión plena, perfecta de Dios. Cristo dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo, yo tengo. Así que el que tiene a Cristo tiene la verdad, y el que tiene a Cristo tiene la vida. El que conoce a Cristo conoce la verdad y conoce la vida. En la persona de Jesús que encontramos las respuestas. Tenemos que ser valientes. Y cuando te venga alguien con alguna pregunta, simplemente estudia un poquito. O como se suele decir, pregúntale al que sabe, ¿vale? Pregúntale al que sabe y te va a ayudar, y decir, vamos a defender nuestras verdades, ¿sabes? Y no estoy enfadado, ¿eh? No estoy enfadado, pero sí estoy enfadado. Me enfada. Me hierve la sangre, todas estas cosas. Que la gente en su ignorancia habla de lo que desconoce y se cree más valiente, y nosotros que deberíamos conocer no conocemos. Pero cuando conocemos la verdad, somos libres del engaño de la muerte y de la cobardía. Cuando conoces la verdad, entonces dices, esta me la sé. Como siempre te he dicho en los exámenes, ibas aterrorizado a un examen porque no sabía las preguntas. Y cuando empezabas a ver las preguntas y esta me la sé, ¿cómo te sentías? Como un pavo real allí diciendo, yo aquí vamos,
hoy me corono en este examen, me plantan el 10, matrícula de honor. Cuando conoces la verdad, entonces hay valentía. Número 2, necesitamos ser valientes también, no solamente en el área intelectual, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Necesitamos ser valientes en nuestra moral, en nuestras convicciones, en nuestros principios. No ser valiente para lo malo, sino valiente para lo bueno. Y fijaros lo que dice Isaías capítulo 5. Dice: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y los que justifican al impío mediante cohecho, al justo quitan su derecho. Pero me quedo en el versículo 22. De los que son valientes para lo malo. Y para hacer lo malo sí que se envalentonan y sí que se juntan y tal, y se emborrachan y beben y roban en todas estas manifestaciones. Y son valientes para lo malo. Iglesia, yo creo que Dios nos llama a que seamos valientes, pero valientes para lo bueno. Y es tiempo para levantar nuestros principios. Tal vez no estén de moda, da igual. Tal vez no sean muy bien recibidos, da igual. Pero son nuestros principios, son nuestros valores. En los valientes de David había uno de los valientes, Sama, que cuando los filisteos entraron, él tenía ahí un campo de lentejas. Y habían entrado justo en la época de la cosecha, así que Sama, este valiente de David, se dio cuenta: estos vienen a por mis lentejas. Y dice que el tío se plantó en medio de su campo de lentejas y empezó a cargarse filisteos hasta que no dejó ni uno. Y tú dirás, arriesgarse por un campo de lentejas, claro, no son tus lentejas, pero es que eran sus lentejas. Era lo suyo y él le iba a decir: es que esto es mío, para ti a lo mejor no será valioso, pero para mí sí que es valioso. Son mis principios, son mis valores, es mi identidad, son mis lentejas y tú no te las vas a llevar. Es mi campo, le he dedicado esfuerzo, lo he plantado, lo he sembrado, lo he cultivado, lo he regado, le he quitado las malas hierbas, lo he cercado y no voy a permitir que ahora tú vengas, lo que para mí es valioso y he puesto yo ahí mi afecto, y ahora vas a venir tú a destruirlo. No lo voy a permitir. Hay una ausencia de Dios en todo, en la educación, en el comportamiento, en el pensamiento, en el temor. Y ahora nos va como nos va y nos preguntamos por qué. Pero si es que hemos dejado a Dios a un lado, fuente de vida, fuente de santidad, de pureza, de corrección, de perfección, de amor, de respeto. Hemos dejado y hemos sacado a Dios de manera grosera y violenta. Y ahora nos preguntamos, nos hemos llenado de ese orgullo, de ese narcisismo, nos hemos llenado de esa cultura de la muerte. Y ahora nos preguntamos por qué los índices de agresividad, de violencia, de maldad, de estrés, de depresión, de suicidio, de muerte, de ruptura familiar, están como nunca antes y tienen unos niveles como nunca antes vistos. Usamos el lenguaje para modelar nuevos valores, los llenamos de eufemismos, cambiamos, dejamos de nombrar a las cosas y a la maldad y al pecado como tal, y ahora decimos: no es maldad, es una enfermedad. No es maldad, es un trastorno. No es un verdugo, es una víctima. No, ¿qué pamplinas son esas? ¿Pero qué me estás contando? La maldad es maldad. Y 2 más 2 son 4, aunque tú y toda nuestra nación o toda la humanidad de los 7.000 millones digan que 2 más 2 son 5, estáis equivocados. 2 más 2 son 4. Y la maldad es maldad, la maldad no es una enfermedad. Y la maldad no es un trastorno, y la maldad obviamente no es un pobrecito y no es una víctima. Hay que arrepentirse. El mejor tratamiento contra la maldad, la mejor medicina es el arrepentimiento. No estoy enfadado, no estoy enfadado, pero le hemos cambiado, le están cambiando el nombre a las cosas. Hay una cultura de la muerte, matamos a nuestros niños y no le llamamos aborto, y no le llamamos homicidio, no le llamamos asesinato con alevosía, con intencionalidad, le llamamos, yo ponía aquí planificación familiar, pero ¿qué planificación es esa? ¿Qué planes son esos de matar a nuestros niños? Y le llamamos interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿la voluntad de quién? Voluntaria del niño no. Y le llamamos: yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, pero perdona, que no es tuyo ni mío, que el cuerpo es propio, que es un ser, es una entidad propia. Pero ¿qué salud es eso? Y lo maquillamos con nuevos nombres para no enfrentarnos a nuestra...
Tenemos que ser valientes en nuestros principios y no diluirlos, ¿de acuerdo? Y cuando salga, con toda la gracia y con todo el amor y con toda la templanza, pero decir las cosas como son. A la hora igual de la sexualidad y de la identidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, se ha disociado y se ha separado el género y del sexo, se ha creado y se ha inventado de la nada un género neutro en el que las personas tienen que descubrir lo que son. ¿Pero qué me estás contando? Creen en una ideología antes que en la ciencia, antes que en la biología. Niegan su propia realidad física, natural, para para vivir una invención y una construcción mental, una percepción conforme a sus deseos y a sus afectos. Y claro, esto se les está saliendo de las manos porque empieza la sexualidad, pero después va a empezar en la edad y después va a empezar incluso, en barbaridad y media, y luego van a empezar aquellos que dicen que tienen 50 años y se sienten de como 12, entonces se les consiente que tengan 12 años, ¿de acuerdo?, para que empiecen a tener relaciones con menores. Pero ¿dónde nos está llevando todas estas cosas? Lo que ellos llaman descubrir la identidad y descubrir su sexualidad, la Biblia lo llama corromper y No podemos dejar que corrompan y que perviertan a nuestros niños en algo tan básico como es su identidad sexual, dejar la evidencia natural y dejar incluso la biología y la ciencia para simplemente abrazar una ideología que, por cierto, tiene unos intereses políticos, obviamente ideológicos, y también unos intereses económicos. Estamos matando a nuestros ancianos, estamos matando a aquellos que no se pueden valer por sí mismos, estamos matando y quitándole la vida a aquellos que son enfermos terminales, y le cambiamos la terminología y le ponemos lo de antes de educación sexual, no, perversión sexual. Pero aquí, en cuanto le ponemos eutanasia o le ponemos muerte digna, pero ¿qué dignidad de muerte es esa? Que te maten, que te quiten la vida. Si es todo lo contrario. La Biblia dice que es justamente a esos que no se pueden valer por sí mismos, que son enfermos terminales, que no son conscientes. Pero claro, para esta gente, como si tú no eres consciente, no tienes conciencia de tu propia existencia y encima eres un inútil, entonces como eres una especie de robot, porque al final, como no hay un creador que no ha puesto su imagen y no ha puesto su semejanza en nosotros, somos una especie de máquina biológica fruto del azar, que no tenemos ningún valor intrínseco, pues como no funcionas, te desenchufamos. Es eso, no hay más, Es llegar al extremo, las conclusiones lógicas, pero la Biblia nos dice, no, es que justamente lo contrario. A esta gente, además nuestros mayores, que nos han cuidado y que nos han protegido y que han dado su vida, ahora es cuando, debido a una enfermedad, es cuando más nosotros los tenemos que cuidar. Eso se llama dignidad. A eso se llama tratar con dignidad a las personas, a los ancianos o a los enfermos terminales. Y no por razones económicas, ideológicas o políticas, quitárnoslos de en medio. Y tenemos que ser muy valientes en nuestra moral. Y podríamos seguir, pero podríamos seguir. Se está incentivando toda esta cultura de narcisismo, para nada de esfuerzo, ni de sacrificio, ni de respeto. Y así nos va. La Biblia tiene una cultura, la cultura del reino es muy definida, la cultura de Jesús es muy definida y es muy fácil leerla, más complicado creerla, más complicado si quieres practicarla, pero aquel que conoce a su Dios, Daniel capítulo 11, versículo 32, actuará, se esforzará, resistirá el enemigo y actuará en consecuencia. Los que hemos conocido a Dios como hijos, entonces como verdaderos hijos, nos pareceremos a nuestro Padre porque llevamos su ADN, llevamos su identidad, llevamos su imagen, y en Cristo Jesús todo eso empieza a ser renovado. Tenemos que abrazar a la cultura del reino, a los principios del reino. Y la última, necesitamos también valentía en nuestra voluntad. Y la valentía a la hora de tomar decisiones viene, y ya quiero terminar con todo esto, la valentía a la hora de tomar decisiones, de ser valiente, número uno, viene de saber quién está con nosotros. Es como cuando te peleabas con alguien y llamabas a los amigos, o le decías, se lo voy a decir a mi padre, pero se lo voy a decir a mi primo. Y cuando ibas al cuarto de la EGB, porque somos de la EGB algunos, y de primaria, ibas al cuarto de primaria,
y alguien te pegaba y tenías tu primo o tu hermano que iba a sexto, dices, pues lo voy a decir a mi hermano que va a sexto, te vas a enterar. Porque la valentía viene de saber quién está con nosotros. Deuteronomio 31:8, fijaros lo que nos dice. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Yo voy con vosotros. Goliat, pero tú ¿cómo me vienes? ¿Me vienes con lanza? ¿Me vienes con escudo? ¿Me vienes, mira, con ese casco? Pero si no puedes con ello, me vienes con todo lo que tú quieras. Pero yo te vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Señor. El Señor está conmigo. Y Dios estuvo con David, y Dios estuvo con el pueblo de Israel, y es por Dios, porque de Dios es la salvación, y Dios pelea por nosotros, de Dios es la batalla, de Dios es la victoria, de Dios es el triunfo. Y la valentía viene no tanto de mirarnos a nosotros mismos, sino de mirar a aquel que está a nuestro lado. Y Romanos 8 nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque se levante espada y hambre, y se levanten gobiernos, hombres, y se levanten circunstancias, no temeré, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes bien, Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Tenemos que ser valientes porque hay un campo de lentejas de por medio. Tenemos que ser valientes porque hay un legado, porque hay una identidad, porque hay un sacrificio de por medio, porque hay una herencia. Dios le diría, Josué, esfuérzate, Josué, sé valiente, porque tú le tienes que repartir esta tierra por herencia a tus hermanos. Por favor, Josué, no seas cobarde, no dobles la rodilla, no le des la espalda a la responsabilidad, a los retos, a los desafíos. Esfuérzate porque tú le tienes que repartir. Hay una herencia, hay un legado que es valioso. Hay un campo de lentejas que tenemos que defender. Hay una herencia que dejar a nuestros hijos. Hay una herencia que preservar. Hay un terreno que no podemos dejar que el enemigo pisotee y que entre como le dé la gana o como le plazca. Y número 3, tenemos que ser valientes y tomar decisiones valientes, porque de nuestra valentía depende, ¿el qué depende? Depende nuestra obediencia. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra y para obedecer todas estas cosas. La valentía es la fuerza motriz de nuestra obediencia. Es decir, la obediencia depende de nuestra valentía. Aquellos que son cobardes, aquellos que no caminan con denuedo, que albergan ese temor en sus vidas, entonces son inconstantes, no son obedientes, no se atreven, tienen miedo, no se atreven, se quedan paralizados, se quedan escondidos, no dan la cara, no dan ese paso al frente. Tenemos que ser valientes en nuestras decisiones. Dios está con nosotros, amén. Hay un campo de lentejas que es nuestro, y de eso depende nuestra obediencia. Termino con esta cita de Martín, no Lutero, sino Martin Luther. Él dijo, si profeso con la voz más ruidosa y la exposición más clara cada porción de la verdad de Dios, excepto ese pequeño punto que el mundo y el diablo están atacando en este instante, dice entonces, no estoy siendo valiente ni estoy confesando a Cristo. Si digo toda la verdad, pero no estoy peleando justamente en el área en la que el enemigo está atacando, entonces pues estoy siendo valiente donde no hay lucha. Así soy yo también muy valiente. Donde no hay batalla, entonces claro, así somos valientes. Pero si donde hay que pelear no peleo, la conclusión es que a veces nos va a tocar ser valientes con el vecino, cuando oigamos algún pensamiento, cuando veamos algún principio de la moral o cuando tengamos que tomar alguna decisión. Tendremos que ser valientes a veces con nuestro vecino. Otra vez nos tocará ser valientes con algún familiar. Otra vez nos tocará resistir con valentía con algún compañero de trabajo o amigo. A veces nos tocará ser valientes delante del gobierno y delante de las leyes y delante de la sociedad y delante de las circunstancias. Nos tocará ser valientes, y cada vez que seamos valientes recordaremos una cosa: estamos en un lugar muy especial
del corazón de Dios. Y estamos en un lugar muy especial del reino de Dios. Cada vez que seamos valientes vamos a recordar eso. Estamos justo en el corazón de Dios y estamos en el centro de la mirada, de los ojos de Dios, y pertenecemos a ese reino de Dios. Dios está con nosotros. Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedir que el Señor nos revista con valentía. Yo sé, tal vez estás en tu casa, yo siento orar fuerte, que oremos con valentía, que tomemos este minuto, estamos unidos y conectados, estás en tu casa y hay temor, tal vez en aspectos de la familia, de los hijos, del matrimonio, de la economía, del trabajo, del ministerio, de la gente, de las personas, hay temor. De lo que están diciendo, cómo se están levantando contra ti, de lo que está sucediendo, de la enfermedad, de la pandemia. Hay temor, hay miedo. Hoy tenemos que orar. Y allá donde estás, ora en casa, ora con la familia, abramos nuestro corazón y permitamos que el Espíritu de Dios nos llene con ese espíritu de dominio propio, de valentía, de denuedo. Señor, hoy venimos delante de ti y allí donde estás, ora al Señor y permite que hoy el Espíritu Santo pueda entrar, penetrar en tu corazón, en tus pensamientos, en tu voluntad, para desarraigar toda raíz de temor y de miedo. Que hoy podamos entender cómo tú nos amas, cómo estamos guardados en tu perfecto amor, guardados en el hueco de tu mano, siendo la niña de tus ojos, para que todo temor hoy sea desarraigado y desaparezca. Espíritu Santo, ven, Señor, pensamientos de muerte, pensamientos de temor, de miedo, Señor, sean quitados de nuestra mente. Pensamientos, Señor, a la hora de hablar y actuar conforme a nuestros principios, valores y moral, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, eso sea quitado. Y levanta una generación de hombres y mujeres, una iglesia como la iglesia primitiva, que se caracterizó por una iglesia valiente, por una iglesia llena de denuedo. Espíritu Santo, yo pido que hagas una obra en los hogares, en las familias, en los hombres, en los sacerdotes, en los cabezas de hogar, de familia. Haz una obra de valentía en ellos ahora en el nombre de Jesús. En las mujeres, Señor, mujeres virtuosas, oh Dios, ayuda idónea, Señor, haz una obra, Señor, en ellas, Señor, de valentía, en los matrimonios, hombre y mujer unidos, Señor, iguales delante de ti. Haz una obra de valentía, Señor, en los hijos, en esta generación de jóvenes. Haz una obra, Espíritu Santo, Señor. Saca el temor y saca, oh Dios, desarraiga el miedo, Señor, y pon el Espíritu de Cristo fundado, Señor, en tu amor, un espíritu de fe, de valentía y de dominio propio, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén, en el nombre precioso de Jesús. No hemos terminado, como siempre, vamos a dar lugar a Javier. Vamos a ver un vídeo que habla acerca de las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús. Si te quedas, sé valiente para quedarte, no huyas. Y si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, sé valiente y toma la mejor decisión que puedes hacer o tomar en tu vida, con una repercusión para la eternidad. Así que os amamos de parte mía, de Lilian, de los chicos, abrazos, os amamos, seguimos unidos y conectados. Atento a las redes porque estaremos anunciando la hoja de ruta también para este mes de julio como iglesia. Que el Señor os bendiga mucho, os amamos. Buenos días, iglesia, una vez más, juntos y conectados, dando gracias a Dios que podemos comunicarnos, habiendo tenido hace un rato un buen tiempo de alabanza y una predicación que puede mantener nuestra ilusión y nuestra fuerza durante esta semana. Hoy quisiera reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo prestado que no nos pertenece. Jesús dijo que Él no era de este mundo y que cuando hablaba con Pilato dijo que si fuera de este mundo,
sus ejércitos de ángeles habrían venido a defenderle. De la misma forma, cuando en nuestras vidas aceptaron a Jesús, dejamos este mundo, no físicamente, sino espiritualmente. Y Jesús hablaba con el Padre y decía que nosotros ya no pertenecíamos a este mundo y que no nos pedía que nos quitara del mundo, sino que nos protegiera del mal de este mundo, porque aquel que vive para el mundo no puede vivir para Dios. Por ello, es importante entender que la gente de este mundo no puede de ninguna de las maneras conocer a Dios si el Espíritu Santo no lo toca primero. Por ello tenemos que estar orando y dando la gloria al Señor para que el Señor haga la obra. Por eso muchas personas día tras día hablan de la palabra, del Evangelio, para que el hombre reconozca a Dios en sus caminos y pueda ser hombre libre para vivir en el reino como nosotros vamos a vivir. Así que te animo a que veas este vídeo. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Pongámoslo así, malas noticias y buenas noticias. Estas son las malas noticias. A causa de haber desobedecido los mandamientos de Dios, el pecado te cubre. Eres culpable ante Dios. Estás muerto espiritualmente, lleno de suciedad, esclavo de tus pasiones, enemigo de Dios y estás bajo su ira. Pero, ¿quieres ver un ejemplo de su amor y misericordia? Jesús tomó tu lugar y murió a causa de todas las malas noticias. Dios aceptó su sacrificio y lo demostró al traer a Jesús de vuelta a la vida. Y estas son las buenas noticias. Jesús puede perdonarte, declararte inocente, darte vida espiritual, limpiarte, liberarte de tus ataduras, hacerte su amigo y cubrirte de amor. Entonces, ¿cómo puedes librarte de las malas noticias? Dale la espalda a tu pecado y sigue a Jesús con todo tu corazón. Muy bien, visto el vídeo, viendo cómo se hacen estos vídeos tan intensos y viendo cómo te dejan de emocionado y a veces de preocupado. De todas formas, nosotros caminamos rectos delante del Señor y necesitamos seguir aprendiendo. Y estos tiempos de confinamiento que hemos vivido, hemos ido aprendiendo muchísimas cosas en el tiempo que hemos ido estudiando la palabra y participando en los eventos. Tenemos 2 grupos de Buena Tierra que ahora solo serán los lunes. A las 8 será el de Pablo y a las 8:30 el de José Mari. Os animamos a que tengáis ganas de aprender. Tenemos un tiempo de alabanza, de oración, un tiempo de alabanza y oración, donde realmente podemos ver cómo Dios está obrando, cómo una iglesia que ora es una iglesia que crece. Y es una bendición poder contar con tantos de vosotros que estáis ahí. Es una bendición poder escucharos y veros. Tenemos un miércoles a las 11 de la mañana el grupo de mujeres a través de Lilian hablando de la palabra para que este grupo de mujeres pueda cada día conocer más al Señor. Tenemos también los jueves a las 8 de la tarde un estudio de Hebreos que está siendo estupendo y que estamos descubriendo lo sencillo que es cuando se explica bien. Dando gracias por ello al mover del Espíritu Santo en la vida de Fernando y de Félix. Y tenemos también un tiempo de jóvenes a las 6 de la tarde, el sábado. Os juntáis, os conectáis para disfrutar de vosotros y de la palabra. Sois parte importante en el ministerio de esta iglesia porque sois una generación que va a abrir puertas a los jóvenes que todavía no conocen al Señor. Así que os animamos a que sigáis con fuerza y con ganas, juntos y conectados. Y por último,
quisiera poner un versículo que es el motor de cada día de nuestras vidas. Y este motor es lo que hace que seamos cada día más fuertes en el Señor. Romanos 12:2 dice literalmente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tengáis una semana agradable y perfecta en el nombre de Jesús.